buenos días, buenas tardes, buenas noches, como nos repiten a distintas horas. Entonces le damos la bienvenida una vez más a nuestro programa aquí en El Abogado. Hoy día con un tema súper interesante. Se ha hablado mucho en el último tiempo acerca del liderazgo, de lo que significa ser líder, de lo importante que es ser consecuente. Y hoy día justamente vamos a estar con un coach que nos va a estar hablando acerca de qué es lo que es finalmente ser un líder, qué significa el liderazgo, qué competencias tengo que tener, cómo puedo desarrollar ese tipo de habilidades. Todo eso hoy día en nuestro programa El Abogado. Y además, como siempre, invitarte a que te comuniques con nosotros. Mira, de esta manera lo puedes hacer. Si tienes una consulta, no dudes en contactarnos a través de defensaresponde@gmail.com y a través de nuestro WhatsApp más 569 40 23 8905. También nos puedes escribir por Facebook Abogado Ricardo Ibáñez y por Twitter @defensadeudores. Si te perdiste algún capítulo, puedes revivirlo a través de nuestro canal de YouTube, El Abogado TV. La bienvenida a nuestro querido amigo Mario Espinosa de Defensa de Deudores y también a César Castro, fundador y director de 6C Consulting. ¿Cómo está César? ¿Todo bien? Muy bien, animado. Qué bueno verlo nuevamente. ¿Cómo ha estado su día? Bien, bien. ¿Todo bien? Un hermoso día. Qué bueno. ¿Tú, Mario, bien también? Todo bien, Kichi, muchas gracias. ¿Dónde anda el caballero? Siempre Por de ahí, viaje por ahí. Muy ocupado. Lindo. Gracias por acompañarme, Mario. No, feliz de estar acá. Hoy día vamos a estar respondiendo sus consultas después de conversar acerca de este tema que tanto hoy día se escucha: liderazgo, líder, hay que ser líder, todos podemos ser líder. ¿Qué se necesita para ser líder? ¿Qué tan importante es el liderazgo? ¿En Chile somos líderes? ¿Nos faltan? Muy buenas preguntas, son varias preguntas. Yo te diría primero, hay que empezar desde una base de qué es el liderazgo y tiene mucho que ver con al final tu capacidad de influenciar. El líder es una persona que influencia. Si lo entendemos desde ahí, en verdad, todos podemos ser líderes y todos probablemente somos líderes en distintas etapas de nuestra vida, si es que lo entendemos como nuestra capacidad de influenciar. Y influenciar significa lograr que la gente te quiera seguir. Que quizás ese es el gran desafío, es cómo tú haces que la gente te quiera seguir. Perfecto. No es lo mismo que enseñar. Enseñar yo creo que es una herramienta que podría utilizar el líder para poder influenciar. Claro, porque... Pero no es solamente eso. Claro, porque distinto es que yo te enseñe a ti, que tú me puedas admirar y yo tal vez ser un poco un líder para ti. Claro. Y enseñarte lo que yo sé a que yo te inspire. Hay una inspiración que la tiene que tener el líder, ¿no? Exacto. Y ese tema de la inspiración, claro, hay parte de eso tiene que ver con el mensaje o la causa que ese líder tiene y también tiene que ver con quién es ese líder, ¿no? Y que él realmente hoy viva y represente esa declaración o esa causa que él tiene. Y eso es lo que al final también nos inspira, el ver gente que hoy es consecuente a esa causa. Perfecto. ¿Qué tan importante es el autoconocimiento del líder y la definición del estilo de liderazgo que yo quiero ejercer? Porque eso depende no solo de mí como persona, sino también en la organización donde estoy. Exacto. Sí, porque hay distintos tipos de líderes. Sí, y mira, yo te diría que no sé si hay un solo estilo que es como el estilo para todos, porque mucho depende de la organización, de la cultura, etcétera. Lo que sí yo pienso que es fundamental, y esto también hoy los estudios muestran que la característica, si hablamos como característica más importante que debería tener un líder, y esto dicho por las personas que tienen que hoy seguir a un líder, Como característica transversal. como característica transversal dicen que la integridad es la característica más importante. ¿Y qué significa integridad en este caso? En este caso hacen una definición muy simple. La integridad es alguien que hace lo que dice. Si es una persona que hace lo que dice, Cuesta encontrar es eso. No, espérate un poco, que resulta tan simple como obvio, uno tiene que hacer lo que dice. Pero ve a encontrar, ni con estos dedos encontramos a personas que hacen lo que dicen. y desde ahí viene la integridad o ser coherente, ¿no? Y que es la característica quizás dentro de todas las características que podría tener un líder, la que hoy la gente más desea para poder decir yo te quiero seguir. Porque al final si tú eres una persona consecuente o coherente, ahí también yo digo, ok, si te sigo, al final no me va a cambiar las reglas del juego en el camino. Yo creo que también tiene que ver un poco porque estamos aburridos de ver caretas. Exacto. Y que durante muchos años en la sociedad se escondían muchas cosas, se ocultaban muchas cosas, habían temas en los que no podían ser vistos, personas que no podían ser vistas, situaciones que eran espantosas. Y hoy día lo que se valora y lo que se respeta y lo que se busca es la verdad. Exacto. Sea la verdad que sea. Sí. O sea, hoy día estamos mucho más abiertos a aceptar distintas verdades, distintas situaciones.
porque respetamos tu verdad siempre y cuando sea verdad. Exacto. Entonces yo creo que ese cambio de sociedad es lo que nos está exigiendo a nosotros hoy día ser consecuentes. Sí, y los líderes nacen, se hacen, se necesita alguna aptitud, cualidad personal que viene desde tu ADN, por así decirlo, para llegar a ser el líder, o en realidad cualquier persona puede llegar a ser líder. Mira, si nuevamente lo entendemos como tu capacidad de influenciar, obviamente que hay ciertas características que pueden ejercer mayor influencia, ¿no? Como ser un buen maestro, ser un buen comunicador, eso te ayuda. Hay algunas personas que son más líderes que otras innatas. Y que lo tienen. Pero lo que a mí me gusta igual diferenciar es que cuando hablamos de liderazgo y esta capacidad de influenciar, hay temas de fondo y temas de forma. Los fondos tienen que ver con los valores de la persona, y eso en verdad la gente ya a los 30 años ya los valores los tiene súper bien establecidos, claro. Y si una persona respetuosa ya a esa edad los tiene o no los tiene, si una persona coherente, si una persona honesta ya los tiene o no los tiene. La forma, que tiene que ver con habilidades comunicacionales o temas más, no sé, estrategia, cómo piensa, cómo pregunta, eso sí se puede trabajar mucho. Pero si tú trabajas la forma y no tienes un fondo muy claro, es decir, tus valores no son muy claros, tu objetivo, tu sentido, igual tarde o temprano la gente se va a dar cuenta de eso y va a perder la capacidad de influenciar. ¿Se entiende? Perfecto, o sea, la forma la puedes manejar, aprender, arreglar, pero si tu fondo no es como de verdad, tarde o temprano no te igual sirve te van de a nada hacer. la forma. Exacto. Mira, ¿y la forma en qué consiste? Bueno, la forma hoy depende mucho del cargo que uno tenga, porque a veces hay cargos más, si estamos hablando de una empresa de supervisor, y quizá ahí mucho tiene que ver con cómo tú entrenas o enseñas a las personas in situ en terreno. Si tienes un cargo mucho más alto a veces en la organización, más comunicacional, porque ahí tú estás comunicando más. Pero un líder necesita empatía. Sí. Necesita comunicación, Sí. saber entregar su mensaje. Sí. Sí, y el desde, cuando hablo de comunicación, porque claro, cuando uno habla de comunicación generalmente está pensando en cómo uno va emitiendo ese mensaje, pero el desde es también entender cuáles son los mensajes que a tu gente moviliza, ¿no? Para El eso, idioma escuchar, en el que tienes que hablar. saber escuchar. para eso hay que saber escuchar, hay que saber entender cuáles son los ejemplos que uno podría utilizar que realmente generan algo emocional en las personas. Bueno, fíjate, con el tema de la comunicación hay un error que, bajo mi punto de vista, es un grave error, en donde uno dice, yo digo lo que digo y si tú no me entiendes no es mi problema. O sea, yo lo dije, ve tú lo que entiendes. Y en realidad no es así. La que tiene que preocuparse si no te entendieron, es porque algo hice yo mal. Exacto. Y la que quiere que la entiendan soy yo. Entonces cuando dicen... el chileno es bien bueno para entender mal, para leer mal, sobre ahora en Twitter y estas cosas que en realidad uno dice A y la gente entiende Z. Y está claramente dicho A. Pero en realidad cuando uno quiere comunicar algo, el responsable de que se entienda es uno. Y esa responsabilidad no muchos la conocen, no muchos la tienen como, soy yo el responsable de que se me entienda lo que yo quiero decir. Y para eso soy implacable con tus palabras, como decía Miguel Ruiz. Y con respecto a esa capacidad de influenciar que tiene el líder, eso determina después en la gente con la que trabaja. Porque es distinto tener un grupo a tener un equipo. O sea, lo que un líder debiera generar es un equipo de trabajo y no un grupo de trabajo que se dedique solo a cumplir las órdenes que le da este pseudo líder, sino que el equipo de trabajo implica, no sé, ahí tú me corregirás, pero es delegar, es empoderar también a tu equipo, es preparar, es enseñar. Sí. Y esas muchas veces las personas, el jefe que trata de ser líder dice, oye, es que si yo preparo a estas personas después van a venir a ocupar mi lugar. Me van a hacer echar el piso. Sí. Pero o sea, es súper importante empoderar también a tu gente. Sí, por eso hablaba de este tema de fondo que tiene que ver con los valores, porque si yo asumo un cargo de responsabilidad sobre otros seres humanos y no tengo el valor yo de decir lo que para mí es más importante es que la gente crezca, que la gente avance, que la gente progrese, quizás no estoy en el cargo adecuado. Claro. Porque cuando tú asumes ser líder, tú asumes ahora serte responsable de otros seres humanos y el progreso de los otros. Exacto. Claro. Entonces ese tiene que ser un valor fuerte tuyo, de querer que la gente avance y progrese y no tener una mentalidad de escasez, de que si yo te doy me quitas, sino de abundancia, de que si yo te doy todos crecemos, todos avanzamos. ¿En Chile tenemos líderes? Yo creo que sí, deben estar por ahí por todos lados, ¿no? Pero yo por lo menos tenía... líderes sociales, me imagino, no solo líderes que me imagino que tienen que haber en varias empresas, etcétera, pero no sé, por ejemplo, no sé si no es líder, no sé, pero por ejemplo el Chino Río, que es una persona que para muchos lo siguen sí o sí porque él es consecuente. Bueno. Para bien, para mal, cometiendo errores, con insultos, con ofensas, pero es consecuente. Y hay otra gente que dice que su consecuencia no le justifica ni esto, ni lo otro, ni nada. Claro. Estos líderes sociales,
En Chile yo creo que no hay mucho. No, Hay como por target. O sea, como... Sí, como tú hablas del ejemplo ahí de Chino Ríos, quizás con como la gente que lo seguía desde antes también, ¿no? Sus fans que tenía dentro del tenis. Pero ahí hay algo interesante, porque como te hablaba esto de fondo y forma, quizás la forma no es muy políticamente correcto y por eso o pierde no es muy seguidores, adecuado. y pierde muchos seguidores por eso. Exacto, pero en el fondo, él igual si es consecuente y la gente dice, bueno, puede ser que esté de acuerdo o no de acuerdo, pero lo que estoy seguro es que lo que él diga, él va a hacer, igual genera influencia. Claro, y ahí hay una empatía hacia él, a pesar de todo lo que hace. Exacto. Pero por otro lado está, que no es nacional, por supuesto, pero no sé, Teresa Calcuta, Mahatma Gandhi, que son líderes natos Claro. a nivel mundial, Sí. que anda a saber tú, quizás mucha de la gente que los considera líderes ni siquiera lo conocen o no conocen su obra, su vida, Sí. pero saben que tienen un valor universal Sí. y muy importante en el fondo. Mira, cuando uno piensa hoy en los líderes quizás icónicos a nivel mundial y hay gente que ha pasado por esta vida, Claro. Nelson Mandela, los nombres que tú diste, lo que uno ve en ellos, porque a mí el tema del liderazgo me apasiona mucho y es lo que yo hoy estudio mucho también para poder ayudar en las organizaciones, lo que tú ves en estos líderes que han generado cambios y movimientos grandes en la sociedad, primero es que eran personas que tenían una causa súper clara, ¿no? Una causa, un propósito, un porqué. Y muy profunda, Muy, muy muy honesta, profundo. muy loable. Exacto, mucho más allá de, no más De lo- para ellos, claro. era algo mucho más social de ayudar a la humanidad. Número uno. Segundo, ellos eran valientes en el sentido de ir al frente del grupo en un momento que esa causa o ese pensamiento quizás no era lo más común o lo más aceptado. Y por ende requiere mucha valentía estar dispuesto a ir al frente de un grupo cuando quizás el resto te van a llegar los dardos a ti. Claro. Y tercero que uno ve en estos grandes líderes es que ellos están dispuestos a dar su vida por esa causa. Y muchas veces el dar su vida por esa causa es lo que los sella en nuestra mente como un líder para siempre. Claro. Porque tenían esa coherencia de incluso morir Morir por eso. por esa causa. Sin embargo, no pasa lo mismo con las personas que hacen atentados, que mueren por esa causa. Claro. Bueno, Pero no es una causa como masiva ni humanitaria. exacto. Sin embargo, también mueren por su causa. Sí, bueno, y para la gente que los sigue o que Para cree eso eso... ellos son líderes para la gente que sigue y que tiene sus convicciones. Claro, pero Exacto. te das Estamos- cuenta, los dos mueren por lo claro, mismo, no, por o sea, sus sin causas, hacer pero uno es a nivel juicios mundial. de valor, pero claro, es algo más positivo o negativo, pero hay ciertas personas que siguen y que los identifican como líderes, pero se cumplen estos parámetros, para bien o para mal. Claro. Ahí Pero uno- tiene que ver también el fondo. El fondo, claro. Mucho. Ahora, en Chile tenemos líderes, no sé si a nivel social, ahora te lo pregunto más en la empresa. En las organizaciones, yo creo que yo me he encontrado gratamente que hay gente que hoy quiere liderar, que hoy quiere ser inspirador. ¿Está consciente de lo que hoy- significa y lo importante que es tener líderes? Yo te diría que este tema que yo hablo de que al final un líder realmente está dispuesto a ir al frente por una causa e incluso si significa tu cabeza estar dispuesto a seguir luchando por eso, cuando uno ya le pone ese requisito, ahí se te bajan varios, ¿no? Porque a veces el ser líder para muchos es ser el jefe. Y creo que ahí también hay una confusión. Saber que uno ser dice, jefe. Uno es jefe, entonces uno es líder. Así es como No, en no la es organización. automático, claro. Y no es sinónimo. No, po. No es sinónimo. El líder incluso hay muchas veces en las organizaciones donde el jefe no es el líder, sino Ya. que hay otra persona dentro de la organización que quizás tiene un rol más informal, pero que igual moviliza masas porque tiene una causa, porque tiene un propósito, porque tiene valentía y él influencia más en la organización a veces que el mismo jefe que tiene la autoridad. Bueno, pasa mucho con algunos grupos algunos equipos de trabajo en donde hay ciertas personas que tal vez no son las mejores, pero son más importantes que el que produce más porque mantiene un ambiente, porque mantiene una energía arriba, como el canitró, como por decirlo de alguna manera. Sí, pero ahí igual en el largo plazo yo creo que eso también genera algún tipo de roce, porque, Total. porque empieza el resto a subsidiar esa no sé, ineficiencia de esa persona a cambio de que bueno para la talla, porque es simpático. O sea, en algunos minutos les pasa la cuenta. Absolutamente, pero sí, pero ser líder no significa, o ser parte importante de un equipo no significa solamente ser el mejor. a Ser eso el me más refiero. productivo ni el más No. eficiente, no. No. Ni el que más sabe técnicamente, ni el más preparado, no. Porque también hay muchas habilidades que son más blandas que duras, o no tan técnicas, y que te determinan a ser un líder dentro de tu equipo de trabajo, dentro de la organización. Absolutamente. O sea, hay un fenómeno interesante que ocurre a nivel de los deportes, por ejemplo, donde generalmente, en un gran porcentaje, los entrenadores, que uno diría que son como los líderes, no eran los mejores para la pelota. Algunos ni jugaban a la Claro. pelota, pero tenían otras habilidades Claro. que les permitía ahora poder liderar grupos humanos. Y si han intentado el experimento de poner el mejor jugador
como el entrenador y guatea. No, ni una posibilidad. Y en las porque son organizaciones mucho más pasa así. tercos, En las claro. organizaciones pasan que ponen al mejor jugador pensando que porque es el mejor jugador va a ser el mejor jefe. Y no, po. Y no es así. Y no es así siempre. Mira, oye, César, qué importante sería que esto se enseñara en los colegios, desde chico. Sí. Porque ¿desde qué edad se ve un líder? Los que son así natos. Los que tienen ciertas habilidades, como tú decías, que ya vienen por dentro. En primero o segundo uno básico ya que no- están diciendo. Tú uno juegas, tú no juegas, tú me haces caso, tú no me haces caso. Claro, uno ya desde chiquitito empieza a ver ciertas características. Hay niños que son a veces un poco más extrovertidos y llegan más a la gente incluso son mejores comunicadores. Son capaces de aglutinar grupos de personas, Sí. que empiezan De argumentar de mejor, argumentar con el mejor, vocabulario. de representar a ciertos compañeros. Oye, ¿sabes qué? Anda tú mejor a hablar con el profe para que cambie la prueba. Claro, sí. ¿Ya? Entonces hay personas que se van destacando desde muy chicos. ¿Y el liderazgo femenino versus el masculino? ¿Es similar? ¿Es igual? Mira, yo te diría, incluso aquí esto sí está estudiado hoy, que las mujeres son mejores líderes que los hombres. Justamente porque la mujer tiene una cosa que sí es más innata en la mayoría, que es este tema de la empatía, este tema de la conectividad, este tema más emocional, que igual es una primera etapa. Siempre cuando uno quiere empezar a influenciar o liderar personas, primero tiene que entender a las personas para después poder liderar mejor a las personas. Y las mujeres llevan una ventaja a crecer. Claro, porque hay una cosa como innata, más como, no sé si por la maternidad Sí. o algo, pero está comprobado hoy que las mujeres por la emocionalidad. se conectan ahí mucho mejor. Y esa es la base, la conectividad es la base para empezar a influenciar a las personas. Mira, ¿y en las empresas hay más líderes mujeres o hombres? Más líderes hombres, Hombres. mucho más líderes hombres, que es una paradoja esto. Hoy la ciencia comprueba que las mujeres son mejores líderes. Y sin embargo, Y sin embargo, las los puestos organizaciones- los ocupan más los hombres. El 80% de los cargos gerenciales alta de las dirección. organizaciones son hombres. Y el 20% que hoy normalmente es recursos humanos o alguna Se cosa necesita así. un poco más de empatía. Ah, Claro. ya, pero eso en el fondo mi pregunta era, porque yo sé que hay más hombres que mujeres, pero mi pregunta es, la mujer que llega logra liderar, Ajá. se le da la oportunidad, versus los hombres que muchos ocupan esos puestos, pero no necesariamente son líderes. Claro, claro, sí. Mi experiencia hoy, por lo menos yo creo que a veces en las organizaciones que yo he estado, las mujeres son las que más influyen. Las que más A veces no influyen. tienen el cargo más autoritario, ¿no? ¿Ya? Pero son las que más influencia están- generan dentro de la organización. perfecto. Sí. Y una persona que nos está escuchando, César, y quiere saber más de esto, quiere aprender acerca del liderazgo, de cómo poder desarrollar las habilidades para poder ser un líder, ¿qué tiene que hacer? ¿Ver video en YouTube? Bueno, hoy gracias. Bueno, hay hartas charlas TED súper buenas Sí. acerca del liderazgo. Sí, te diría que la tecnología hoy te permite eso, tener acceso a mucha información. Yo creo que al principio es igual un proceso de estudio, el liderazgo igual es un arte. Hay Entonces, hartos libros acerca del muchos, liderazgo un también. montón. Y mientras más te vas profundizando en un tema, también después más conciencia puedes tomar tú de ti mismo, de cómo estoy haciendo esto o esto otro. Que no es lo mismo que un libro de autoayuda, ojo. No, para nada. Son temas completamente distintos. Sí. Ahora, igual a veces estos libros de autoayuda pueden servirte por un tema de Sí, autoconocimiento. de autoconocerte. ¿no? Pero después cuando tú Un quieres tema empezar... específico para desarrollar una habilidad. Sí, sí. Perfecto. Súper bien. Me encantó el tema. ¿Te gustó? Muy Estuvo entretenido, muy bueno, ¿no es interesante cierto? y súper muy completo. importante. Sí. Porque además uno también de alguna manera siempre es necesario ser líder en tu sociedad, con tus vecinos, en tu familia, con tus hijos. Sí. Son distintos tipos de líderes, etcétera, pero siempre es importante poder inspirar a otros. Sí. Además que siempre confunden jefe con líder y eso como, No, completamente como distinto. conversamos acá, eso no son sinónimos No. para nada. Muy bien, gracias César. ¿A dónde vas ahora? ¿Tienes una tarde? ¿Tienes reuniones, trabajo? Seguir en reuniones. Sí, vienen aquí como que hacen una arita y se van, claro. después se van. Gracias César por estar Muchas con gracias. nosotros. Nos vamos nosotros a un pequeñísimo corte y a la vuelta respondemos algunas de sus inquietudes con mi querido Mario. Soy Esther Pinto y no soy actriz, soy clienta de Defensa Deudores. Fueron unas personas a ofrecer tarjetas afuera de la universidad. En ese momento igual en mi familia había un problema económico, como que la solución era ocupar la tarjeta. Cheques protestados, tarjetas de crédito. Y ahí yo asistí a Defensa Deudores. El proceso duró alrededor de 2 años. Tiene que venir el jueves a buscar su certificado. Fue la felicidad máxima. Es aprender a vivir con lo que uno tiene. Ya, listo y dispuesto, manos en la masa, pasteleros tus pasteles, querido Mario, con todos sus sentidos, por favor, muy concentrado. Para poder responder la siguiente pregunta que va a aparecer en este momento en pantalla porque nos escribió Juan por WhatsApp.
más 56940 238905 y hace una pregunta con 4 palabras. ¿Pueden embargar mi remuneración? No voy a responder en 4 palabras porque es un poquito más complejo que eso, pero la verdad es que sí. Ya. ¿Toda? Pero no, desde cierto monto para adelante, 56 UF, 1.500.000, 1.600.000 pesos. Si yo gano menos de eso, mi remuneración es inembargable. ¿Ya? Menos de 1,5 millones, pongámosle más o menos 1,5 millones. O sea, en la gran mayoría de los chilenos, digamos las cosas sí, como claro. son. ¿Ya? Menos de eso, no me pueden tocar ni un peso. Sobre ese monto, sobre esas 56 UF, me pueden embargar toda esa diferencia. Exactamente. Entonces, sí. si yo gano 2 millones, me pueden embargar 500. Sí. Ahora, dicho eso, la verdad es que es poco común. Súper poco común. Súper poco común porque, a ver, distingamos lo que son cobranzas de bancos, del retail, a que son quizás cobranzas particulares, no sé. Yo te emití una factura y no me pagaste y yo como empresa quiero cobrarte, quizás esa plata es de mi bolsillo, por lo tanto voy a ser un poco más drástico en el momento de cobrarte, pero un banco, un retail, la verdad es que ellos, entre estar recibiendo a chaucha, discúlpame la expresión, todos los meses 200, 100.000 pesos y estar los próximos 5 años embargándole la remuneración a la persona hasta que me pague el último peso de mi deuda, no les conviene. Eso es lo que te quería decir. ¿Cómo se embarga? ¿Un solo sueldo o todos los sueldos de aquí hasta que yo cumpla mi deuda? Hasta que se paga el último peso. O sea, todos los meses yo voy a estar descontando, no sé, si la persona gana 1.700.000, esos 200.000 pesos se lo voy a estar embargando y el empleador tiene que ponerlo a disposición del banco a través del tribunal. Y eso puede durar años. Y eso puede tomar años porque una deuda de varios millones de pesos va a estar años con ese descuento, entonces al final al banco, ¿qué le interesa? Al banco le interesa buscar declarar la incobrabilidad judicial para efectos de deuda castigada y hacer la operación contable de los créditos castigados incobrables. Y eso así yo recupero a través del impuesto los bancos esa plata que entre comillas el deudor no me pagó. Perfecto. Entonces por eso es que en general no se usa, ¿ya? Pero existe la posibilidad de que ocurra. ¿Y eso pasa junto con el embargo de todos los bienes? Es como ¿Sí? bien, televisión, computadora, sueldo. Existe, quizás Ricardo lo comentaba alguna vez en el programa, el derecho de prenda general de los acreedores, que en el fondo, en términos simples, significa que yo como deudor respondo con todo mi patrimonio por las deudas que yo tengo, a excepción de aquellos bienes inembargables. Por lo tanto, en un juicio, dependiendo de los montos, de las circunstancias particulares, puede ocurrir que se embarguen los bienes del domicilio del deudor, puede que se le embargue un vehículo que tiene el deudor, y si gana mucha plata, puede que le embarguen también la parte, lo que exceda las 56 veces del sueldo de la persona. Que más o menos es 1,5 millones es lo que no es embargable. Sí, exactamente. De ahí para abajo no embargable, no te de ahí para arriba peso. la diferencia sí. Perfecto, súper claro. Tenemos más preguntas, querido Mario. Efraín, mira, también nos mandó un WhatsApp y ahora sí son 6 palabras. 7. ¿Pueden notificarme en mi lugar de trabajo? Sí. La respuesta sí, ahí no es depende, no, es sí. El lugar donde la persona trabaja o ejerce su empleo es un lugar hábil para notificar. Así tiene que certificarse por un receptor judicial si es que la notificación no es personal, pero es perfectamente válida esa notificación hecha en ese lugar. ¿Y a mí directamente o pueden ir a notificarme con mi jefe? No. A ti directamente, siempre que sea personal, o bien entregándola en el lugar, en el caso de que no sea personal, sino que sea esta notificación por artículo 44, que es en el fondo dejar las copias de la demanda en el domicilio laboral que se certificó que así era. Ya, pero no pueden hablar con mi jefe. No, no pueden hablar con el jefe. Está fuera de ley. Eso, sí, y lo otro es que, por ejemplo, para efectos de llamadas de cobranza y todo eso que se realiza, tampoco pueden llamar al lugar de trabajo. Ya. A mí. A ti, no pueden llamar a mi lugar de trabajo, pero a mí para hablar conmigo. No pueden dejar recados con compañeros de trabajo ni con jefes, pero respondiendo a la pregunta del televidente, de Efraín, sí pueden notificar en tu lugar de trabajo. Es una notificación válida. Y tengo otra pregunta, fíjate. Me están sacando jugo hoy día. Muy bien. Sí, está bien, Felipe. Está bien. Por Twitter, ¿pueden embargarme en mi lugar de trabajo? ¿Cómo van a embargar el lugar de trabajo si eso no es de él? La verdad es que volvemos, en algunos otros programas hemos visto el mundo real, el mundo ideal. Sí. La verdad que el mundo ideal no. Y la verdad es que generalmente aquí aplica lo del mundo ideal. La verdad es que normalmente no se embargan los bienes que están en el lugar de trabajo de la persona porque son evidentemente de otras personas. Obvio. O sea, voy a embargar los 100 computadores que están en la oficina donde trabaja este deudor. No, po. Evidentemente la empresa va a prestar una tercería y va a hacer una tercería porque va a acreditar que esos bienes no son del deudor. Por lo tanto, en general, los receptores viendo que el domicilio donde se notificó
es el lugar de trabajo de la persona, no practican el embargo, en general. Ya, ahora, ¿en la práctica pudiera ocurrir? Sí, pudiera ocurrir. Pero ese embargo tampoco se va a verificar en un retiro y remate de los bienes, No, porque porque la empresa obviamente va a ejercer la tercería y va a evitar el retiro. Ahora, si yo soy dueña de mi empresa, ¿no se mezclan? Si yo soy dueño de la empresa y yo soy el deudor, es Una un cosa tema más, un poquito una zona gris. Ah, La ya. verdad es que no. Si esos bienes... No, porque una cosa es mi casa, Una y cosa mi es deuda, una cosa y otra es mi cosa cosa, la claro. Lo empresa. que pasa es que una cosa es el embargo. Tú me dices, pueden embargar lo que están en mi... Por ejemplo, yo trabajo en mi casa cuando tengo un almacén, que es muy común. Claro. ¿Ya? Pueden embargar las cosas de mi almacén. Yo te diría que si está a nombre de una persona jurídica, no a nombre de la persona, aunque muchas personas trabajan con su RUT, pero pongamos que armó una IRL, una ¿Ya? sociedad, ¿Sí? no. Ya. Y la empresa hace una tercería si Va- que el embargo va se separada, verifica. sí. Pero si en ese mismo lugar está mi domicilio, las cosas del domicilio deudor sí pudieran embargarse. Perfecto, súper claro. Un besito entonces a todos nuestros amigos. Muchas gracias, Mario, por haberme acompañado hoy día. Muchas ¿La gracias a pasamos ti. bien? Súper bien. Sí, importante el tema del liderazgo y ojalá que la gente se pueda motivar, buscar información en internet, en las librerías. Es un buen tema Sí, hay para harto aplicarlo. curso, sí, Sí. es súper importante. Que te vaya bonito. Igual a ti, Cuídate. que estés Un bien. besito a ustedes en su casa también y nos encontramos en otra ocasión como siempre aquí en El Abogado. Chao, chao.